Ya bien, entonces vamos a comenzar con la clase previo a su segundo parcial. Hoy día vamos a resolver el segundo parcial que es del anterior semestre. Y bueno, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Vamos a tratar de hacer más ejercicios del mismo tipo. En las preguntas de este parcial están todo lo que han llevado desde que han terminado el primer parcial, desde la creación de tablas hasta la creación de bloques anónimos. Ven, aquí tenemos, por ejemplo, la primera nos dice crear tablas, crear secuencias, realizar los inserts, crear vistas, crear índices, crear bloques anónimos. Entonces, vamos a ver, este es el examen del anterior semestre. Les he pasado al grupo, lo pueden descargar de ahí y para que podamos hacerlo. Les pediría de que ahorita todos estén con su computadora y que puedan resolver, que puedan ir juntamente conmigo al mismo tiempo. Así también van a ver en dónde tienen dudas o en dónde, qué parte es la que no entienden y me pueden preguntar ese ratito. Me escriben nomás al chat cualquier duda que tengan. Voy a tratar de ir así, tratar de explicar cada punto. Bien, entonces comenzaremos con la primera. Yo me imagino que su examen va a ser similar. Les va a dar dos tablas, les va a dar una base de datos, les va a decir creen estas tablas eh, con estas restricciones, crear secuencias para lo que vendría a ser sus IDs, hacer los inserts a dichas tablas, hacer las vistas, crear índices. Esto de aquí puede ser diferente, ¿no? Pero vistas, yo creo que sí va a entrar sí o sí uno de vistas y lo de índices, no se siente de índices, pero bueno, igual lo vamos a hacer. Van a ver que esto es facilito. Crear bloques anónimos. Y el bloque anónimo es la pregunta más complicada de todito. Podemos crear la tablita, podemos hacer las secuencias. Lo complicado va a estar en la consulta del índice y en crear el bloque anónimo. Entonces, si pueden realizar todo esto, todos estos, todo este parcial, entonces yo creo que van a poder también con su segundo parcial. Solamente va a cambiar un poco, yo creo, no creo que cambie mucho. Bien, me preguntan nomás cualquier duda que tengan ya. En el chat me escriben nomás. Bien, ya comenzaremos entonces con la pregunta uno, crear las tablas. Nos dice crear las tablas ya. Para crear tablas ya sabemos, el comando es create table, luego el nombre de la tabla. En este caso se llama uno proyectos y el otro empleados. Ahora, ¿cuál tabla tengo que crear primero? La tabla que no tiene llaves foráneas es las que tengo que crear primero, porque son las tablas que se encuentran al extremo, digamos, porque si yo creo la tabla empleados, voy a tener aquí una columna con código proyecto, pero código proyecto es la llave primaria de otra tabla, que en teoría no existe aún porque estoy comenzando de aquí, ¿no ve? Entonces, las tablas que no tienen llaves foráneas es las que tenemos que crear primero. Entonces, create table, el nombre de la tabla es proyectos y entre paréntesis ponemos todos los campos que va a tener esta tabla. Nos dice código proyecto de tipo primary key. Entonces, es una restricción, ¿no ven? Estas son restricciones. Primary key, UK, que es unique, FK, not null, son restricciones de las columnas. Entonces, para nombrar una restricción, por ejemplo, yo aquí puedo poner el nombre de la columna que es código proyecto, tengo que poner el tipo de dato que es, y aquí vamos a ver los inserts, mira. Código proyecto, vean que no es solamente un entero, sino que es un varchar, dice proi-10, proi-20, proi-30, entonces esto es un varchar. En aquí también nos puede especificar, pero no nos está diciendo nada. Así que vemos en aquí los insert y vean que es un varchar, no es un entero. Entonces vamos a poner varchar 2 de tamaño, a ver aquí, ¿cuántos caracteres hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres. Me imagino que va a ir 7. Podríamos poner 8 para que incremente un número más en los números por si hay muchos proyectos.
Entonces varchar 2 de tamaño 8 y ahora sus restricciones de tipo primary key. Entonces, bueno, pueden poner así, primary key y ya, saltarse a la otra columna. Pero les he explicado en la clase de tablas, cuando de creación de tablas, que es más recomendable que nosotros nombremos a nuestra restricción. Si yo pongo directamente primary key, lo que va a pasar es que el sistema le va a asignar un nombre a esa restricción automáticamente, un nombre que yo no conozco o si es que lo veo no voy a entender, digamos, así a simple vista. Entonces voy a poner yo constraint, que es restricción, y para poder asignarle el nombre, constraint, y le voy a poner en proyectos. Esta es la llave primaria de la tabla proyectos. Proyectos PK le voy a poner. Proyectos primary key. Y ahora sí, ¿de qué tipo es esta restricción? Primary key, coma. Ahora sí, siguiente campo. Nombre. Nombre del proyecto, pero en este caso nombre nomás nos dice. Nombre, sus restricciones de tipo UK, de tipo unique. Entonces, constraint, vamos a poner un ratito. Vamos a poner constraint. Vamos a poner el nombre de mi restricción, que en este caso puedo poner nombre barra baja UK, digamos. Las restricciones de la columna nombre de, eh, de tipo UK. Así estoy nombrando a mis restricciones. Tiene que tener igual sentido a la hora de yo ponerle un nombre a mis restricciones. Por ejemplo, le pongo proyectos barra baja PK. ¿Por qué no estoy poniendo, digamos, código proyectos barra baja PK? Porque mi columna se llama código proyecto. No, porque sabemos que una tabla únicamente tiene una primary key, una llave primaria. Entonces, por eso le estoy poniendo el nombre de la tabla directamente y que es de tipo primary key en el nombre. El nombre ustedes lo pueden asignar como ustedes quieran, ¿no? Pero es la recomendación que yo les doy para que tenga un poco de sentido cuando ustedes le dan así un vistazo muy por encima, entonces ya van a saber de qué es esa restricción. Bien, nombre de tipo restricción, nombre UK, entonces unique. Descripción de tipo unique. Ahora, otra columna, fecha e inicio. El tipo de variable de nombre. Ah, cierto. Para los nombres, normalmente trabajamos con el varchar de tamaño 30. Con el varchar tamaño 30. Pueden ponerle 50 porque, bueno, 30 nomás, solamente nombre de un proyecto. En caso de ser textos, ahí sí ya 50. Bien, fecha que sería de tipo date, ¿no? A fecha barra baja inicio, que sería de tipo date. Y esta no tiene restricción. Entonces queda ahí y ahí termina esto. Bien. Ahora sí creamos la otra tabla. Create table empleados. Create table empleados y ahora sí. Código empleado. Código empleado que vemos aquí en los insert de la misma forma que es un varchar. ¿De cuántas letras? A ver, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le pondremos, es de 6, pero yo le voy a dar 7 por si incremento un número más. Ya. Y este es de tipo primary key. Entonces, constraint, nombre de mi tabla, empleados, barra baja PK. Mi restricción de tipo primary key, coma. Otro campo con el nombre de tipo not null. Constraint not null. Constraint, tenemos que darle el nombrecito. Y en acá también le vamos a dar igual el varchar tamaño 30. Vamos a poner, digamos, nombre, barra baja, NN, que es not null, coma, apellido paterno,
Apellido paterno igual varchar 2, tamaño 30. Esta no tiene ninguna restricción. Apellido materno también. Apellido materno. Paterno, materno, salario. Salario que sería de tipo float, ¿no? Con decimales. Float o doble pueden manejar o de tipo number y especificar, no sé, 9 dígitos con 2 decimales. Pero yo voy a manejar con el float para que tenga todos los decimales. Float. Ahora, esta restricción en aquí nos dice que el salario tiene que ser de 0 a 20.000 únicamente. ¿Esa es una restricción de qué tipo? De tipo check. Entonces, constraint, el nombre de mi restricción va a ser salario, barra baja check, CK. Y ponemos luego el tipo de restricción que va a ser check y entre paréntesis lo que tiene que validar antes de ingresar el dato, que va a ser dentro de, para manejar rangos que usamos, puedo poner yo salario, salario CK, salario, a ver, no, salario tendría que ser mayor a 0 y menor o igual a 20.000. Pero si está entre un rango, podemos trabajar directamente con el between, pero antes hay que especificar el campo. Salario between tiene que estar en un rango entre 0 and 20.000, coma, otro campo, code proyecto, que es la llave foránea de la tabla proyectos. Code proyecto, que es de tipo varchar 2, tamaño 8, hemos visto. Varchar 2, tamaño 8. Y en aquí hay únicamente, coma. Las llaves foráneas no se pueden especificar dentro de la misma tabla, como estoy haciendo, dentro de la misma columna, perdón, como estoy haciendo en la llave primaria. Miren, la llave primaria la estoy asignando aquí directamente, en acá. Pero en cambio las llaves foráneas no puedo asignarlas así, como las hago con las llaves primarias o not nulls o los de tipo check. Sí o sí tengo que poner como si estuviese creando otro campo, luego ahí ya especificarlo. Constraint va a ser code proyecto FK. Mi columna código proyecto es de tipo foreign key y tenemos que especificar la columna. Tenemos que especificar la columna que sería, a ver, constraint de tipo el tipo de restricción es foreign key. Foreign key. Especificamos la columna dentro de nuestra tabla de empleados, que es code proyecto. Ahora tenemos que decir de dónde está viniendo esta llave, a qué tabla se refiere. Referencias y especificamos el nombre de la tabla, que la tabla es proyectos y entre paréntesis el nombre de la columna, que también se llama code proyecto. Listo. Punto y coma. Bien. Entonces, constraint, nombre de la tabla, perdón, nombre de la columna, no, perdón. Este es el nombre de la restricción, seguido del nombre de la columna dentro de la tabla que estoy manejando, o sea, dentro de donde está la llave foránea. Y después, ¿a qué tabla se refiere? ¿De dónde está viniendo esa llave? ¿Cuál es la llave primaria? De mi tabla proyectos, y la columna es el code proyecto, que también se llama igual. Ya tenemos las dos tablitas. Vamos a crearlas. Seleccionamos. Tabla creada. Seleccionamos este. Y me dice que falta un paréntesis derecho. Se me debió quedar un paréntesis.
Barchar 230, apellido. Acá me falta esto. Es Barchar. Así, ahora es. Y listo, tabla creada. Tenemos las dos tablas ya. ¿Qué más nos dice? Crear las secuencias. Ya. Vale, vale, me está escribiendo ya. Sí, sí, ya lo conseguimos. Y ahora sí, pasaremos con la creación de las secuencias. Crear secuencias. Entonces, la sentencia es, ¿hay alguna pregunta con respecto a la creación de tablas y sus restricciones? Podemos crear las restricciones de tres formas. Dentro de la misma columna, a la hora de declarar yo mi columna, la puedo crear ahí mi restricción, la puedo crear después de crear mis columnas, como se crean las llaves foráneas, y también las puedo crear después de yo crear mi tabla con un alter table, por ejemplo, empleados, add, constraint, y en ahí ya tendría que poner mi restricción. Digamos que es esta restricción. Así, punto y coma, y ya. Digamos que yo mi llave primaria no la he declarado en acá. No la he declarado en acá, solamente he declarado el campo. Con un alter table puedo hacerlo después. A ver, aquí qué error me muestra. Fuera de una acá, así. Bueno, de esas tres formas se puede crear una restricción. Ahora veremos las secuencias. Entonces, para las secuencias es create sequence, nombre de la secuencia, que en este caso se va a llamarse secp. Secp. Y ahora le decimos que inicia en 10. Entonces, start with 10. Start with 10. Que incrementa de 10 en 10. Entonces, increment by 10. 10 en 10. No cíclico. No cíclico. Entonces ponemos no cycle. Y también era no cachen. Aquí no sé por qué no me muestran acá. Creo que pero esto era no caché. No caché es todo seguido. Así y ya tendría mi primera secuencia. Ahora mi otra secuencia dice create sequence, nombre de mi secuencia, start with, inicia en 1001, increment, increment by, de uno en uno, no cycle y no caché. Ya tengo mis dos secuencias, las corro. Secuencia creada. Ahora el otro. Secuencia creada. Ahí están las tablas. Este acá lo bajaremos. Esto. Ahí está. Bien, a ver, esto acá lo bajo, si no. Ya. Tenemos las dos secuencias creadas. Ahora, ¿qué más nos pide? La pregunta 2 nos dice realizar los siguientes inserts. Bien, tenemos que hacer estos inserts. Ya lo tienen. Saquen la captura, si no.
Bien, ahora sí pasaremos al 2. Ya vamos a repetir, a ver, hasta aquí. Ya, para crear las tablas, que es la parte más básica, digamos, tienen que saber crear tablas sí o sí, porque si no, no van a poder hacer nada después de su examen. Todo está después de la tabla. Tienen que saber crear sus tablitas y las relaciones. Lo de crear tablas les han debido molestar desde base de datos uno. Así que ya un poquito ya nos debemos ubicar. Lo único nuevo aquí son agregar las restricciones. ¿Qué es una restricción? Una restricción es la forma de validar la información que va a almacenar esa tabla en esa columna. Entonces, yo le estoy diciendo en acá, digamos, que en salario, me estoy creando una restricción. Este constraint crea la restricción. Mi nombre de la restricción, una restricción de tipo check que valide que el salario se encuentre entre 0 y 20,000. Entonces, cuando yo haga los inserts, y si por ejemplo yo le pongo un salario de 20,001, le pongo 20,001, me va a decir de que ese insert está violando una restricción en dicha tabla, así. Entonces, de esa forma no nos va a dejar ingresar datos que no estén en este rango. Para eso sirven las restricciones. Las restricciones pueden ser de tipo primary key, de tipo unique, de tipo not null, de tipo check o de tipo foreign key, llave foránea. Y bueno, esa sería. Las restricciones las pueden crear. Yo les recomiendo que se las creen aquí mismo en la tabla, pero si es que en ese momento no les dice, entonces tienen que hacer el alter table y agregar ahí las restricciones. Las restricciones de llave foránea sí o sí se crean fuera de mi tabla. ¿A qué me refiero fuera, digamos? Hasta aquí estamos creando la tabla. Y vean, aquí estoy poniendo coma como si fuese a agregar otra columna, ¿no ven? En mi tabla, pero lo que estoy haciendo es agregar una restricción. Restricción, una restricción. A ver, lo haremos así. Digamos que, a ver, me crearé otra tablita así, así de prueba, para que se vea. Create table, prueba, que va a tener mis columnas ID, que va a ser int, coma, int, y coma voy a poner un nombre, ID y nombre, que va a ser de tipo varchar 2 de tamaño 30. Digamos, aquí no estoy agregando ninguna restricción, pero me voy a crear esta tabla. Me voy a crear la tabla. Tabla creada, me dice. No tengo ninguna restricción. Vean en acá, no tiene ninguna restricción. Si yo le hago un describe, les voy a enseñar eso al ingeniero para mostrar la información de la tabla. Describe, prueba, ejecuto. Me va a mostrar esta ventanita. Me va a mostrar esta ventanita en donde vamos a ver que en aquí me va a decir que no tiene ninguna restricción, que no es primary key. Vean aquí, mira, primary key dice vacío, no es primary key, no es not null y no tiene no tiene ningún atributo, por así decirlo, es solamente una columna y nada más. Ahora yo he creado mi tabla así, digamos, y después me han dicho que le agregue, que haga el ID, que sea de llave primaria. Entonces yo puedo hacer un alter table, voy a agregar después de haber creado la tabla mi restricción. Alter table, el nombre de mi tabla es prueba. Voy a decirle add, que es agregar. ¿Agregar qué? Agregar una restricción. Constraint es restricción. Add constraint, nombre de mi restricción. Voy a decirle como la llave primaria es un dato para toda la tabla, entonces directamente el nombre de mi tabla le voy a poner. Prueba, base baja, primary key. Ahora tengo que decirle de qué tipo es mi restricción. Es de tipo primary key y tengo que especificar la columna a la que va a ser la llave primaria, que sería la columna ID, punto y coma. Ahora esto de aquí lo voy a ejecutar y me dice tabla alterada. Ahora si yo hago de nuevo un describe a la tabla pruebas, vean que me dice que ya es de tipo primary key. Primary key dice un hito. Ya he agregado esa restricción.
No solamente pueden agregar así la restricción de primary key, digamos, pueden agregar así la restricción de, una restricción, digamos, de tipo check. Para el nombre, digamos, yo quiero que el nombre solamente sean letras, digamos, o otras restricciones, sino a ver, alter table, lo mismo, prueba, add, constraint, y le vamos a poner el nombre de la restricción, que va a ser nombre check, digamos, nombre check. Va a ser de tipo check. Cuando pones restricciones de tipo check, sí o sí dentro de los paréntesis tiene que estar. Ya. De tipo check. Y aquí especificamos nuestra columna, que va a ser la columna nombre. Vamos a decir que nombre solamente sea, vamos a poner like para comparar. Que solamente el nombre sea, no sé, Alex, and, no, si ponemos el like podemos trabajar con varias opciones. Alex Nelson, por ejemplo, like entre aquí, pero aquí ya no sería like, sería in, digamos, in. Ya, con estas restricciones estoy diciendo que dentro de mi tabla prueba voy a agregar una restricción con el nombre CK. La restricción es de tipo check, abro paréntesis, donde la columna nombre tiene que estar dentro, in, ¿se acuerdan de esta función in? Cuando hemos visto consultas, in tiene que ser sí o sí esta información de nombre igual a Alex o igual a Nelson. Si es distinto de esto, entonces va a decir que la restricción ha sido violada, digamos. A ver, vamos a ejecutar esto. Ahí está, tabla alterada, me dice. Ahora, si yo quiero hacer un insert, digamos, yo hago un insert into prueba, valúes. Primero va el ID, yo le voy a poner 10, digamos, coma, luego tengo que poner o bien Alex o bien Nelson únicamente. Voy a poner Alex, punto y coma, vamos a ejecutar esto, listo, dice que ya he ingresado un registro. Ahora si yo ingreso algo diferente, por ejemplo, hasta en mayúscula, minúscula va a comparar esto. Si yo pongo Alex con la A, la primary key no se puede repetir. Entonces acá tengo que poner, no sé, 20, digamos. Me dice de que la restricción de control, ahí me está mostrando el nombre de la restricción, nombre barra baja CK ha sido violada, me dice. Entonces no me va a admitir ese valor porque ya estamos validando con las restricciones. Las restricciones sirven para eso, es una forma de validar la información que le está llegando a la tabla a través de los inserts. Bien, esto de aquí es ejemplo únicamente. Ejemplos. No lo voy a borrar y lo voy a dejar, les voy a pasar este SQL luego. Ya, a ver, ya entonces continuaremos. Eso en cuanto a las restricciones, eso es una restricción. Las pueden agregar las restricciones así, después de haber creado las tablas, las pueden agregar así en la misma columna, pero noten la diferencia. Vean, cuando yo estoy agregando la restricción fuera de la tabla, o sea, después de haber creado mi tabla, tengo que especificar, por ejemplo, en el primary key, a qué columna pertenece. Porque si yo esto lo borro así, me va a decir que falta información, porque no va a saber a qué columna de la tabla prueba estoy asignándole el primary key. Por eso, si lo creo después la restricción, después de haber creado mi tabla, tengo que especificar en paréntesis sí o sí. Y, por ejemplo, vean, cuando estoy creando dentro de la misma columna, no tengo que especificar esa información, porque obviamente se refiere a esta columna porque estamos dentro de esta columna, estamos definiendo esta columna. ¿Qué más? Si ustedes la definen fuera de la columna, pero que la columna aún no la han creado, o sea, como las llaves foráneas sí o sí se declaran de esta forma. Sí o sí se declaran de esta forma. No la puedes declarar la llave foránea dentro de aquí, digamos, o sea, antes de la coma, que esto es de llave foránea, no se puede. Tiene que ser sí o sí aquí fuera. Esta llave foránea igual la pueden crear después como un alter, con un alter. Y tendría la misma sintaxis.
Estaríamos especificando el nombre, a qué columna estamos asignando y a dónde está referenciando, de qué tabla está viniendo la llave primaria. Pero les recomiendo que creen las tablas así, que las agreguen las restricciones directamente dentro a la hora de definir su columna. Así no van a tener que estar haciendo un alter table. Las llaves foráneas no tienen opción, sí o sí es así nomás. Y bueno, pero les sirve también el saber esto de acá, cómo crear funciones después de haber creado mi tabla, cómo agregar funciones, agregar restricciones, perdón, ya sería. A ver, otra pregunta. Auxi dice secuencia para code proyecto. ¿Eso cómo sería? Ya. Estas secuencias, en aquí mismo en el examen nos dice SecP que va a ser la secuencia para code proyectos. Code proyectos es un campo de mi tabla proyectos. Code proyectos es mi llave primaria. Y vean que la información aquí, por ejemplo, de code proyecto va incrementando 10, 20, 30, como mi secuencia, ¿no ve? Inicia en 10, incrementa de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, así. O